Bien, hoy día vamos a ver el tema de la argumentación y la contraargumentación correspondiente al curso cuarto de secundaria. Como en todos los temas, tenemos unas actividades de inicio, actividades de desarrollo y actividades de cierre. ¿Ya? Iniciamos desde la práctica, nos dice acá, las actividades de inicio, para luego iniciar las actividades de la teoría. Como estamos hablando de argumentación y contraargumentación, en este caso tenemos que basarnos en algo, alguna idea que nosotros tengamos en base a esta frase, a este planteamiento que nos dice la actividad. Los videojuegos son perjudiciales para los estudiantes. Es una frase, es una afirmación, ¿no? Pero aquí no nos hace una pregunta si los videojuegos son perjudiciales, ni tampoco es una orden, ¿no? Entonces, con este planteamiento vamos a iniciar la actividad. Tenemos que realizar un debate en una clase posterior con las compañeras y compañeros de curso sobre este planteamiento en base a estas dos preguntas, las cuales nos van a orientar para argumentar precisamente sobre nuestra idea acerca de los videojuegos. La primera pregunta nos dice, ¿cuál es mi postura acerca de los videojuegos? Esa pregunta me va a ayudar a responder y a orientarme acerca de lo que yo pienso de los videojuegos. Quizás puedo encontrar muchos aspectos positivos o quizás muchos aspectos negativos, dependiendo de mi conocimiento, mi práctica y lo que yo conozco acerca de los videojuegos. La segunda pregunta nos dice, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de los videojuegos? Aquí también nos hace analizar algunas causas, consecuencias, ventajas, desventajas de los videojuegos, ¿no? Que están muy de moda en estos tiempos. Especialmente pensando en niños y adolescentes, porque ellos son los que más manejan este tipo de videojuegos, sin preguntarnos si tal vez hay algunos adultos, personas adultas que sí utilizan los videojuegos. Entonces, bajo estos dos parámetros vamos a analizar nuestras ideas y respondemos en el próximo debate, ¿no? Y claro, obviamente tienen que ir escribiendo las respuestas en su deber. En el desarrollo tenemos la teoría. Vamos a hablar aquí acerca de la argumentación y la contraargumentación. ¿Qué será argumentación? ¿Qué será contraargumentación? Vamos a ir viendo. También tenemos los objetivos de la argumentación y partes de la argumentación, como también algunos tipos de argumentos. Para empezar, nos muestra acá la teoría, la definición, el concepto de argumentación. Nos dice que es una variedad discursiva. Consiste en defender una idea o tesis mediante pruebas o razonamientos. Es una prueba lógica para justificar o refutar algo. Es decir, podemos defender nuestra idea, tener una idea, una tesis acerca de un tema, podemos defenderla a través de pruebas, razonamientos. Estas pruebas y razonamientos es en base a los conocimientos que ya tenemos o en base a conocimientos nuevos que podemos adquirir. También nos dice que es una prueba lógica para justificar o refutar algo. Con esta argumentación nosotros podemos brindar una información, justificar el porqué de ese tema y porqué el de nuestro apoyo a ese determinado tema, o también podemos rechazar lo que dice la teoría, ¿no? También nos dice que es un diálogo con el pensamiento del otro para transformar sus opiniones. ¿A través de qué? A través de qué el razonamiento y también de lo que es persuasiones, ¿no? Utilizamos un argumento para defender una posición o para contradecirla. Toda esta parte de acá es la
definición de lo que es argumentación. Pero también tenemos otra definición que se le da a la palabra argumento, al término argumento. También se designa al significado, al ámbito de la literatura, el teatro y la cinematografía. Son en sí el argumento, el conjunto de situaciones, hechos, acciones o episodios que tienen lugar en el transcurso de una narración, ya sea literaria, dramática o fílmica. Entonces, el argumento son las situaciones, los hechos, las acciones o episodios de la narración que se lleva a cabo a través de eh, el acto dramático o el acto fílmico. Pero en realidad nosotros lo que nos vamos a ver ahora en este tema es sobre la argumentación en esta definición. ¿Cuáles serán los objetivos de la argumentación? Los objetivos de una argumentación son dos principalmente. El primero es probar o demostrar una idea o tesis ante un receptor. Les decía hace rato, ¿no? Tenemos que demostrar, probar una idea, la que pensamos nosotros, la que es correcta, ante un receptor. Si nosotros nos encontramos en una situación de un discurso, entonces nuestro receptor va a ser el público. Si nosotros nos encontramos en una situación de que hemos escrito un texto, hemos plasmado nuestras ideas y pensamientos en ese texto, nuestro receptor va a ser el lector que está leyendo nuestros argumentos, ¿no? Nuestro texto. Y dentro de ese texto vamos a probar y demostrar nuestra idea o tesis. Otro objetivo es oponerse y persuadir al receptor. Por una parte puede oponerse y por otra parte podemos persuadir al receptor, ¿no? Al que nos está escuchando o al que nos está leyendo. ¿Mediante qué? Mediante razonamientos claros, lógicos y no contradictorios. Estos razonamientos tienen que ser muy claros, ¿no? Para tener razonamientos claros, nosotros tenemos que también tener conocimiento de lo que estamos hablando de manera clara y expresamos con una manera lógica y no contradictoria. Entonces, estos son los objetivos de la argumentación. Probar y demostrar, oponerse y persuadir al receptor. Esta argumentación o este argumento tiene sus partes o tiene su estructura. Una de las partes es la tesis, la que le sigue son los argumentos que llenan el desarrollo de la argumentación y por último viene la conclusión. En la primera parte se escribe o se da a conocer que la idea que se defiende, la idea que uno tiene, ¿no? La postura que uno tiene, esa es la tesis que se va a defender. En la segunda parte, que son los argumentos, son las pruebas o razonamientos que sostienen la tesis, que hace que se sostenga esa idea que nosotros tenemos, ¿no? ¿Y para qué? Para convencer al receptor. Y en la conclusión, podemos escribir la formulación de la tesis, es decir, lo que se planteaba en un inicio, y el resumen de lo planteado en los argumentos. A eso se refiere la conclusión, sacando precisamente una conclusión de lo que nosotros pensamos. E incluso se puede dar una solución. También tenemos diferentes tipos de argumentos que se utilizan en los textos argumentativos, puede ser también en los discursos, se puede utilizar en algunos diálogos, conversaciones, estos tipos de argumentos, ¿no? Tenemos los argumentos deductivos. Todos estos tipos de argumentos están basados bajo premisas y conclusiones que se debe de tomar en cuenta, ¿ya? Cada uno de ellos tiene su propia característica. Veamos cada uno de ellos. El argumento deductivo es aquel cuya conclusión deriva de manera necesaria de sus premisas. A esta propiedad exclusiva de este tipo de argumentos se la denomina validez.
Lo que nos importa es determinar si es una estructura válida. Es lo que lo distingue de otro tipo de argumentos. Ejemplo, bajo estas dos premisas sacamos un argumento que se denomina validez. La premisa 1 dice, los gatos maullan. Esa es una verdad, ¿no? Los gatos maullan. La segunda premisa dice, Pelusa es un gato. Aquí ya estamos hablando de un gato que se llama Pelusa. La conclusión es que Pelusa maulla, porque todos los gatos maullan, ¿no? Entonces, aquí estamos deduciendo lo que hace en particular un gato ya denominado Pelusa. ¿Qué hace? Maulla. Estamos deduciendo, ¿no? ¿A partir de qué? De algo válido. En los textos, en los argumentos inductivos, se cambia o se da la vuelta, ¿no? Da una vuelta, da un giro y se basa precisamente en donde la parte de premisas particulares para establecer enunciados universales. En el deductivo era al revés. Primero partía de lo general y luego finalizaba en lo particular. Aquí vamos a partir de lo particular para establecer un enunciado universal o general. ¿Qué dice la premisa? Pedro se lanzó al lago y salió mojado. Aquí hablamos de Pedro, de una sola persona. La segunda premisa dice, María y Juan también se lanzaron al agua y salieron mojados. Aquí ya hablamos de más de una persona, hablamos de dos. Y uniendo las dos premisas, habla de más personas, pero que hacen la misma acción. Y sacamos la conclusión que dice, todas las personas que se arrojan al agua salen mojadas. Llegamos de lo particular, que era Pedro, a lo universal, que son todas las personas. Estamos induciendo de lo particular a lo universal o general. ¿Ya? Lo contrario que los deductivos, que iniciamos con lo general a lo particular. Esa es la diferencia entre estos argumentos deductivo e inductivo. Ahora, los argumentos abductivos es aquel que, partiendo de una afirmación o de un hecho, permite extraer una hipótesis. El razonamiento que se usa en estos argumentos es el del silogismo, que usa dos partes o premisas de las cuales extrae una conclusión. ¿Ya? Entonces partimos de una afirmación o de un hecho que permite extraer una hipótesis. La premisa 1 dice, todas las personas son mortales. Premisa 2, Antonio es una persona. Entonces, como conclusión tenemos, Antonio es mortal. Entonces estamos partiendo de una afirmación, mortales, las personas son mortales, para extraer una hipótesis de este personaje, de Antonio, ¿no? Antonio es mortal. Esos son los argumentos abductivos. Otro tipo de argumentos son los causales. El argumento causal pretende razonar la existencia de una pausa para determinado efecto. Su conclusión dice, A es causa de B. Veamos estos dos ejemplos. Mi perro ha muerto porque comió un cebo envenenado. Entonces, A sería mi perro muerto y B sería el cebo envenenado. A, que es mi perro muerto, murió porque comió el cebo envenenado, que sería B. Entonces, ¿a causa de qué murió el perro? Del cebo envenenado. Otro tipo de argumentos son los argumentos por generalización.
En la argumentación, la generalización es una estrategia que sirve para presentar una conclusión general. Estos argumentos utilizan lo que es la generalización, es decir, lo que la mayoría dice, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver ahorita en los ejemplos, que nos dice que sirve para presentar una conclusión general a partir de hechos particulares. Estos hechos tienen que guardar características e información comunes que permitan formular una generalización coherente y válida. Ejemplo, todos los que juegan algún videojuego presentan problemas en la vista. Aquí estamos hablando de todos los que juegan algún videojuego. Aquí ya hablamos solamente de José. José juega Fortnite. Y nuestra conclusión sería que José tiene problemas en la vista, porque habíamos partido de algo general, ¿no? Es decir, que todos los que juegan videojuegos presentan problemas en la vista, entonces José tiene problemas en la vista, porque juega Fortnite. Estos argumentos por generalización son los más comunes que se puede utilizar para persuadir, para convencer a las personas, ¿no? De que otras personas también hacen lo mismo y por lo tanto van a tener quizás las mismas consecuencias. En esta segunda parte vemos la contraargumentación. ¿Qué será la contraargumentación? Vamos a ver el ejemplo de estos dos sujetos que están quizás debatiendo o están poniendo sus puntos de vista. La contraargumentación es una estrategia argumentativa que consiste en anticipar posibles objeciones a la tesis que se defiende y contrarrestarla con el fin de fortalecer la argumentación. Es decir, yo puedo utilizar contraargumentos para fortalecer mi argumento. A ver, veamos cómo. La contraargumentación consiste en la refutación razonada y contundente de los argumentos que presenta un oponente, a través de planteamientos de invalidación de sus argumentos y fundamentación de los propios argumentos. Entonces, si yo estoy, o si este personaje está debatiendo con este otro personaje, este personaje de acá, rojo, al presentar una contraargumentación, va a hacer una refutación razonada, es decir, va a tener un rechazo razonado y contundente de los argumentos que presenta su oponente, ¿no? ¿A través de qué? Planteamientos de invalidación de sus argumentos y fundamentación, o sea, planteamientos de invalidación de este personaje, de sus argumentos de este personaje, y fundamentación, o sea, va a fundamentar al mismo tiempo sus argumentos, este personaje, este sujeto. Entonces hay unos elementos que se debe de tomar en cuenta en esta contraargumentación. ¿Cuáles son? Síntesis del argumento contrario, es decir, expone brevemente la postura contraria. Lo que dijo este sujeto lo va a exponer brevemente, ¿no? La postura contraria de este. Luego, presentación de contraargumento. Se da a conocer el argumento que objeta el argumento contrario. Este sujeto va a tener su propio argumento que va a objetar, es decir, va a rechazar lo que dijo en su argumento, este sujeto, ¿no? ¿Cómo? Con la invalidación del argumento contrario. Se desacredita el argumento contrario exponiendo falencias, sus puntos rebatibles y las objeciones. Entonces, este sujeto va a desacreditar el argumento contrario, ¿no? Exponiendo falencias, puntos rebatibles y objeciones acerca de lo que dice. Estos elementos de la contraargumentación entonces tienen ciertos pasos, ¿no? Que se debe de seguir. Luego viene la refutación, que se vinculan
categorías y ejemplificaciones apropiadas. Por ejemplo, hay una especie, una forma de esta frase. ¿Cómo podemos nosotros argumentar de que esta frase es real o es ficticia? O solamente es algo que está deduciendo alguien, ¿no? Dice la frase: los padres, los abuelos y en realidad toda la familia de Antonio son bolivianos. Por tanto, Antonio es boliviano. Aquí están sacando una conclusión, ¿no? De que Antonio es boliviano porque solamente porque los padres, la familia de Antonio son bolivianos. Pero no sabemos en realidad si Antonio es boliviano. Se puede responder críticamente a este argumento de dos maneras. Aquí está la primera y también la segunda. Con lo cual podemos llegar a tener una conclusión, ¿ya? De que realmente no puede ser válida esta frase. Se puede responder críticamente a este argumento diciendo, cuestionando que los padres, los abuelos, en realidad toda la familia de Antonio sean bolivianos. O sea, tenemos que preguntarnos si realmente son bolivianos. También poniendo en duda que el hecho de que los padres, los abuelos y en realidad toda la familia de Antonio sean bolivianos sea una razón para creer que también Antonio lo es. Preguntar también si no hay otras razones para creer que Antonio no es boliviano, ¿no? Si aquí está afirmando que es boliviano, tenemos que preguntar si hay otras razones para creer que no es boliviano. También se puede responder dando razones para creer que algunos miembros de la familia de Antonio no son bolivianos, que el hecho de que los padres, los abuelos y en realidad toda la familia de Antonio sean bolivianos no es una razón para creer que él también lo sea. Y que Antonio no es boliviano, ¿no? Entonces hay varias respuestas a esta frase que podemos argumentar y contraargumentar. En Constancia dice que se distinguen tres tipos básicos de contraargumentación: la objeción, la recusación y la refutación. Estas palabritas me hacen recuerdo o me remiten a algunas situaciones que suceden con los abogados, algunos problemas legales en juicios, juzgados y todo eso, ¿no? He escuchado estas palabras en ese tipo de textos. Es decir, los abogados, los fiscales, tienen sus argumentos para poder acusar o para poder liberar a ciertas víctimas, ¿no? De la objeción es un tipo de contraargumento, dice acá, tres tipos básicos de contraargumentación. La objeción consiste en una impugnación, contradicción o una réplica en contra de una afirmación, en contra de una orden, propósito u opinión. Entonces, hay una contradicción. La objeción es contradicción en contra de una afirmación. Otra es la recusación. Es el procedimiento mediante el cual se solicita la abstención de actuación, es decir, que se solicita el no hacer nada. Se está recusando, es que no va a hacer nada. Debe haber un motivo por el cual no quiere abstenerse de hacer algo, ¿no? La refutación es hallar, el error en una argumentación general y explicar el mismo mediante el uso de citas, razones o pruebas. La refutación, entonces, con la refutación podemos encontrar errores en algún argumento general, ¿ya? ¿Y cómo encontramos esos errores? Mediante el uso de citas, razones o pruebas que tengamos para encontrar este error. A eso se le llama refutación, que es un tipo más de contraargumentación.
Ejemplos de argumentación y contraargumentación. Para cada frase tenemos un argumento y un contraargumento. Para la primera frase dice, el más grande elemento que influye en el clima es el sol. Es una afirmación. ¿Cómo podemos argumentar? Dice, a lo largo de la historia de la humanidad se ha podido comprobar que el clima se ha sintonizado de manera regular a los cambios cíclicos producidos por la radiación solar. Ese es un argumento que apoya a esta frase. Un contraargumento, ¿cuál sería? Aunque el sol es un factor importante, no es el único en este caso. Se ha comprobado que el efecto invernadero es más potente. Entonces, aquí encontramos un contraargumento que influye, nos dice en el clima, el elemento que influye en el clima, que el sol no es el más importante, ¿no? Y así podemos encontrar argumentos y contraargumentos en las frases o algunos razonamientos, ¿no? Aquí ya empiezan las actividades. Para esta actividad tenemos que ver una película. ¿Qué película? Los 12 hombres en pugna. Luego de que hayamos visto esta película, tenemos que responder a estas preguntas. ¿Qué nos dice la síntesis de la película? La película trata sobre el juicio de un homicidio en el que 12 hombres tienen que deliberar sobre el futuro de un muchacho, dictaminando si es culpable o inocente del asesinato de su padre. Si hay alguna duda razonable, deben emitir un veredicto de no culpable. Si se le encuentra culpable, será sentenciado a muerte. Entonces, como les decía, ¿no? Para eso nos sirven los argumentos y los contraargumentos dentro de un juicio. En este caso, estamos hablando de una película que quieren acusar a un muchacho. Entonces, estas 4 preguntas respondemos en base a lo que veamos la película. Ahora, ¿qué son los textos argumentativos? Aquí básicamente hablamos de textos escritos, textos argumentativos. Dice que son aquellos que presentan recursos, justificaciones y alegaciones con el objetivo principal de persuadir al lector, al que está leyendo, sobre una determinada temática y punto de vista. Es importante su estudio porque en muchos casos despierta la capacidad para expresar ideas, también podemos expresar opiniones y la posición sobre un determinado tema. En estos textos argumentativos, la importancia radica en que, como es lectura, las personas que están leyendo, sean estudiantes o cualquier tipo de personas, despierta esa capacidad de expresar ideas, ¿no? Porque hay formas de expresar ideas y hay formas de defender también nuestras ideas, opiniones y las posturas que tengamos acerca de algo, de algún determinado tema. Estos textos argumentativos también tienen una composición que consta precisamente de introducción, desarrollo y conclusión, como se anunciaba en un principio. Cada una de estas partes posee una función diferente. En la introducción presentamos el asunto que será tratado a lo largo del texto. Es decir, en esta introducción presentamos la tesis, ¿no? La tesis que vamos a plantear en el desarrollo del texto. El desarrollo es el argumento y puede ser considerado como el corazón del texto. Es decir, este argumento no solamente puede ser uno, podemos escribir 2 o 3 argumentos que puedan respaldar nuestra tesis que está en la introducción. Y en la conclusión, que es la parte final del texto, se retoma la tesis central, es decir, lo que habíamos iniciado con la introducción, también volvemos a retomar en la conclusión para luego escribir
nuestras conclusiones o posibles soluciones que podamos encontrar a ese tema que hemos elegido. Esa es una composición de textos argumentativos. Para escribir un texto argumentativo necesitamos saber que tenemos que convencer a nuestro lector, a nuestros lectores de un determinado tema o de algo que estamos hablando, ¿no? Aquí encontramos las actividades de valoración y de producción. Muy importantes estas actividades porque aquí ustedes van a poder escribir, producir bajo sus propias ideas, bajo sus propias posturas acerca de lo que viene a continuación, ¿no? Las preguntas nos dice por qué y para qué es importante argumentar. Estas son preguntas individuales particulares. Hay que analizar y reflexionar, ¿no? La importancia de argumentar. ¿En qué situaciones de nuestra vida practicamos la argumentación y contraargumentación? ¿En qué situaciones de nuestra vida podemos plantearnos nuestra vida escolar? Podemos plantearnos en nuestra vida familiar o también podemos plantearnos en nuestra vida social. O quizás en las tres situaciones, ¿no? Podemos plantearnos y ver cómo practicamos la argumentación y la contraargumentación. Luego de analizar y reflexionar, responder. La tercera pregunta nos dice, ¿qué consecuencias puede tener no saber argumentar y contraargumentar? Esas consecuencias claramente se pueden ver al momento de que nosotros nos ponemos a escribir, tenemos nuestro bolígrafo, nuestro papel, nuestra hoja, queremos escribir sobre algo. A muchos de nosotros nos salen las palabras, podemos escribir. ¿Por qué? Porque nuestro vocabulario puede ser fluido, puede ser variado, puede ser extenso. Y también los conocimientos que tenemos también pueden ser extensos. Pero resulta que para otras personas, hay ciertos límites, ¿no? Al momento de escribir, no sabemos de qué escribir, cómo vamos a escribir, qué palabra exactamente vamos a escribir. Entonces, dependiendo de tu conocimiento, de tu experiencia, tienes que escribir la respuesta. ¿Qué consecuencias puede tener no saber argumentar y contraargumentar? Otra pregunta dice, ¿qué importancia tiene que la argumentación y contraargumentación se fundamenten en la verdad? Es algo importante también porque todo argumento debe ser válido o verdadero. ¿Para qué? Para que se pueda ser creíble, ¿no? Y como es un argumento válido y además que va a estar escrito, entonces muchas personas lo pueden leer. Muchos pueden ser los receptores, ¿no? De que puedan leer este texto argumentativo. Y aquí por último, en la valoración nos dice, interpreta los siguientes pensamientos. En esta imagen hay un pensamiento y en esta otra imagen hay otro. Hay que interpretar según nuestros conocimientos, reflexiones y análisis. Y en la producción, ¿qué se va a hacer? Como todo de la teoría hemos hablado sobre la argumentación, precisamente vamos a escribir un texto argumentativo. Según la postura que asume respecto a los videojuegos, esta postura que hemos visto al inicio del tema, vamos a escribir nuevamente. Escribe un texto tomando en cuenta los siguientes pasos. Plantea una idea o título sobre la que va a tratar tu texto. Una idea o título. ¿Ya? Tienes que ponerle título. Luego, escribir una introducción con el planteamiento de la tesis. ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es tu tesis? ¿Qué es lo que quieres plantear al que te va a leer? Y tienes que tomar en cuenta que tienes que convencer en el cuerpo, ¿no? En el cuerpo de la argumentación tienes que persuadir y convencer al lector. De manera puntual y objetiva, dice, hay que escribir la argumentación.
Es decir, cuando hablamos de manera puntual y objetiva, hay que ir al grano y hablar solamente de lo que se trata, no incluir sentimientos ni emociones, ni quizás se puede incluir experiencias, pero sin incluir emociones subjetivas ni pensamientos subjetivos. Por último, plantea una conclusión breve sobre la tesis inicial, sobre lo que habías escrito en la introducción. Quizás puedas plantear una conclusión acerca de lo que, de las ventajas o desventajas, o tal vez puedas dar o brindar algún tipo de solución a este planteamiento de los videojuegos. Entonces, eso sería la producción. Deben tomar en cuenta, jóvenes y señoritas, que estas actividades se califica y tienen una nota en el registro, ¿no?